Hola a todos. Mucho se habla sobre la invasión de Ucrania y las compras de gas y de petróleo por parte de la Unión Europea que, en cierta manera, financian la guerra de Putin. La invasión de Ucrania es una cuestión geopolítica muy compleja y desde luego hay toda una serie de elementos cruzados en cuanto a la compra y venta de materias primas. Pero hay algo que no se suele decir en los medios de comunicación y es que Rusia financia a Ucrania. Rusia envía gas vía Ucrania al resto de la Unión Europea y le paga alrededor de 7.000 millones de dólares en un contrato a 5 años, más otros 2.000 millones de dólares en los acuerdos que llegaron en el año 2019 para poder utilizar los gasoductos que pasan por Ucrania, el peaje que paga. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Rusia continúa pagando ese peaje a Ucrania y además lo hace en dólares. Y además, es extremadamente importante entender que es una de las fuentes fundamentales de Ucrania en mantener una cierta actividad económica en este entorno. No podemos olvidar muchas veces que hablamos del embargo de gas, petróleo o carbón a Rusia y la Unión Europea no puede olvidar algo que von der Leyen ha dicho bien, aunque suene raro, ¿no? Que es el hecho de que el embargo se tiene que hacer con un análisis muy detallado, no vaya a ser que el embargo termine beneficiando a Putin, ¿vale? ¿Y por qué? Porque imaginaos, la Unión Europea lleva a cabo un embargo total de petróleo a Rusia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el precio internacional del petróleo sube y con esa subida del precio internacional Rusia vende el mismo petróleo a Asia, a China, a la India, a otros países, etcétera, a un mayor precio, generando un mayor beneficio para el país. Es que no podemos hablar de embargo cuando se mantiene una actividad comercial no solamente muy fuerte, sino creciente con Asia por parte de Rusia. Y la Unión Europea debe analizar de manera quirúrgica esas decisiones de sanciones, embargo, para que no sean algo que termine siendo una solución peor que el titular que genera. Es importante también entender que la posición de la Unión Europea, que se vende muchas veces en los medios de comunicación como de extrema debilidad, no lo es tanto. Para empezar, los almacenamientos de gas de Rusia están a máximos históricos. ¿Qué significa eso? Que no tiene mucha capacidad de mover ese gas y venderlo a otros sitios. Y que la idea de que Rusia va a cortar el flujo de gas a unos países, que es correcta, también tiene importantes efectos negativos para su empresa gasista Gazprom, ¿vale? Es verdad que la Unión Europea importa unos 150 BCM de gas de Rusia, ¿cierto? Y que importa también unas 4 millones, más o menos. El total de las exportaciones de Rusia de petróleo son unos 4 millones de barriles al día, y de los cuales la gran mayoría van a la Unión Europea. No podemos olvidar que no es tan sencillo pasar de venderle a la Unión Europea a venderle a cualquier otro. Es relativamente fácil mitigar el impacto, pero no es sencillo cambiar todo el proceso. Por lo tanto, la situación de las dos partes comerciales no es tanto de dependencia como de codependencia. Es verdad que la Unión Europea ha tenido amenazas de corte de gas, pero no podemos olvidar el momento en el que se han hecho esas amenazas. Ojo, está hecho en un momento en el que los inventarios están a niveles aceptables y además en el que la temperatura es relativamente buena y por lo tanto la demanda para calefacción, etcétera, es menor. No está tan claro que Rusia pueda continuar imponiendo restricciones al suministro de gas a los países europeos
cuando llegue el invierno, sí, su almacenamiento está a máximos, porque no va a poder funcionar de la manera en la que históricamente lo ha hecho. Y el gas no se puede desviar a otros países rápidamente, ni muchísimo menos con un beneficio alto, porque el coste es muchísimo mayor. No olvidemos, por lo tanto, muchos factores que hemos comentado en este vídeo. El primero, es verdad que la Unión Europea paga una enorme cantidad de dinero a Rusia por el gas, por el petróleo y por el carbón, cierto. También es verdad que Rusia paga una enorme cantidad de dinero a Ucrania por el tránsito del peaje y la utilización de los gasoductos que pasan por Ucrania. Por lo tanto, hay una cofinanciación en todo este entorno muy complicada. Segunda, que no existe el embargo a Rusia mientras China, la India, el resto de los países asiáticos, los países emergentes, etcétera, continúen comprando las materias primas que produce Rusia en las cantidades que pueden. Claramente, el superávit comercial de Rusia ha alcanzado máximos históricos, entre otras cosas, por eso. Pero no podemos caer en el error de creer la propaganda que llega desde Rusia de que no hay ningún impacto en la economía. La economía rusa está sufriendo severamente. Las estimaciones de caída del Producto Interior Bruto son muy elevadas, entre 11 y hasta 30%, dependiendo de algunas estimaciones. El hecho propio de que Rusia haya dejado de dar datos oficiales muestra que los datos no son positivos. Y además, el rublo está artificialmente inflado. ¿Con qué? Con control de capitales. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay ningún ciudadano ruso que pueda cambiar los rublos que recibe por euros o dólares, y mucho menos al tipo de cambio oficial que nosotros vemos en los titulares. Por una sencilla razón, ese tipo de cambio oficial es tan falso como el de la moneda de Corea del Norte o el del Copec de la Unión Soviética, ¿no? Es una falacia, y obviamente el control de capitales y lo que se llama cepo cambiario, en los que el gobierno está forzando a los exportadores a darle reservas monetarias a cambio de un tipo de cambio completa y absolutamente falaz, lo que termina generando es un problema económico mucho mayor. La situación económica en Rusia, por supuesto que no es positiva, eso no lo puede dudar nadie. La situación de los embargos y la realidad del impacto de los embargos debe analizarse con muchísimo detalle, por lo que decía antes. Uno, es extremadamente importante hacer unas medidas y sanciones que sean quirúrgicas y reales y que no tengan un efecto mayor negativo en la economía de la Unión Europea que el que genere en la economía de Rusia. No existe el embargo si Rusia sigue exportando todo lo que puede y más a China, la India, etcétera, que mantienen sus relaciones comerciales, por supuesto, sin ningún tipo de cambio. Tercero, no podemos caer en el error de pensar que el embargo de la Unión Europea va a acabar con los ataques y con la invasión, cuando lo que está ocurriendo es que hay toda una cantidad de activos pagados en rublos. La inmensa mayoría del presupuesto de defensa de Rusia es en rublos y por lo tanto mantiene el ejército incluso en un entorno, en el que pueda haber sanciones. Por lo tanto, hay que ser muy detallado, hay que ser muy serio y no caer en el error de llevar a cabo un embargo que terminaría siendo en algunas ocasiones hasta contraproducente, porque podría generar hasta mayores beneficios para Rusia. Hay que hacer las cosas de manera quirúrgica, continuar con las sanciones, no caer en el error de pensar que la Unión Europea y Occidente en general tienen una posición de debilidad, porque no la tienen, y desde luego hacerlo de una manera coordinada en la que, si se lleva a cabo un embargo, China, la India y otros países estén también involucrados. Un fuerte abrazo.